Buenos días, iglesia, bienvenidos nuevamente aquí a su iglesia Dios Padre. Les agradecemos mucho que estén conectándose y pues ya saben, como de costumbre, tenemos la oportunidad de estar compartiendo nuevamente nuestras enseñanzas, esas enseñanzas tan maravillosas que el Señor nos ha dado. Y así que pues vamos a empezar con nuestras enseñanzas del día. Vamos a orar para pedir al Señor su bendición y pues agradecerle ahí todas las benevolencias, bienaventuranzas que Él tiene para nosotros, para darle gracias a Dios y gloria a Él por lo que ha hecho en nosotros y por habernos estado guardando en este tiempo pues tan caótico que se está dando en el mundo. Vamos a orar. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias porque tu infinito amor está ahí listo, dispuesto para pues alentarnos para seguir pues en esta lucha del día a día, y te queremos suplicar, Padre, que tú traigas bendición a nosotros en esta mañana, que tú puedas grabar estas enseñanzas profundamente en nuestro corazón, pero sobre todo que nos puedas llevar a pues recibir de ti pues toda la guía para poder seguir en este camino. Padre, bendícenos, guárdanos. Te queremos suplicar así que tú hagas un verdadero milagro en cada uno de nosotros, ante cada una de las necesidades que podemos tener. Y Señor, pues en particular, en este día yo quiero suplicarte, Dios, que pues no permitas que mi naturaleza me tome, sino sé tú el que hable a través de mi vida. Háblame a mí mismo, Padre, y háblame pues ahí de todo lo que tú quieres que yo conozca y que pueda compartir con cada uno pues de estos integrantes de la iglesia. Yo te suplico por la vida de cada uno de ellos, que cada uno de ellos pueda pues tomar el reto de vivir para ti, de entregarte su corazón y sobre todo de ser guardados y bendecidos por el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos estado comentando de hace 8 días, estuvimos viendo algunos puntos importantes, sobre todo de la oración, y pues lo que vamos a seguir viendo precisamente. Perdón, un segundo. Que les recuerdes de que está el Meet. Sí, les recuerdo lo del Meet para los que quieran conectarse. Ya les mandé en el WhatsApp de la iglesia, pues ahí la forma de comunicarse. Pero bueno, regresando al tema que estábamos viendo, hace 8 días estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo Jesucristo estaba orando y cuál era la importancia de que Jesucristo pues pudiera orar y decirnos a nosotros cómo debemos de orar. Vimos algunos puntos importantes de cómo el mismo Jesús alababa a su Padre y le daba la gloria ahí de todo lo que estaba pasando, en las circunstancias que estaba pasando. Le daba gracias a Dios también hacía peticiones y sobre todo pues esa petición que estuvimos viendo cuando le pide a su Padre específicamente que no pasara esta copa de él, pero pues que no fuera como él quería, sino que se hiciera la voluntad de su Padre. Y pues obviamente nosotros tenemos la misma oportunidad de decirle a Dios, le podemos pedir lo que nosotros querramos, pero lo importante es que sea la voluntad de Él la que nos defina qué es lo que debemos de tener o vamos a poder recibir de parte de Él. También vimos la parte en donde Jesús clama profundamente y también pues por esa separación que tuvo con su Padre. Y vimos también la necesidad de una entrega total a nuestro Señor Jesucristo para poder recibir de parte de Él todas las bendiciones. Vimos muchos versículos, por ahí los tienen en el estudio anotados, pero yo quisiera pues enfocarme el día de hoy a una fracción de la oración en donde Jesucristo intercedió por nosotros, porque también la oración, el ejemplo que Jesucristo nos dejó es la intercesión que Él hace por nosotros. Y el día de hoy quisiera tomar un fragmento del capítulo de Juan, capítulo 17, recordando que el capítulo 17 del Evangelio de Juan es una oración de intercesión que Jesucristo hace por toda su iglesia. Y quisiera enfocarme en unos puntos muy importantes. Vamos a leerlo nada más para tener una referencia. Vamos a leer el capítulo 17 del Evangelio de Juan como introducción única y exclusivamente. De ahí tomaremos algunos versículos que quisiera tocar
en estos momentos por la importancia que estos tienen. Entonces, vamos a empezar a leer, por favor, si lo buscan, y los que tengan Biblia y ya tengan la habilidad así para llegar rápido a los versículos, pues adelante. Los que no, pues sí, solamente escúchenlos con detenimiento y pues podrán ahí ir creciendo con nosotros en todo lo que es el Evangelio. Vamos a leer. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy bien, pues estamos viendo precisamente en este capítulo 17 del Evangelio de Juan cómo el mismo Jesucristo tomó una decisión muy importante de orar por ti, aun cuando todavía no estabas aquí en la tierra. Él estaba orando por ti, por lo que dice en el versículo 20, dice: mas no ruego que solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. O sea, fíjate cómo es esta parte en donde el mismo Jesucristo estaba orando de una manera maravillosa por ti. Pero aquí esta oración tiene un propósito muy importante, y pues podemos verlo precisamente en el versículo 11 y en los versículos del 21 al 23. Quisiera enfocarme de esta oración, que es donde vamos a partir, de esta oración por lo que Jesucristo empezó a hacer en nosotros. A ver, un segundo, creo que tenemos un problema con el Meet. Ok, creo que ya tenemos ahí. Sí, perdón por la interrupción.
Sí, perdón, no creo que no habíamos iniciado la sesión todavía en el Meet, pero ya estamos ya conectados en el Meet. Muy bien, vamos a regresar, vamos a releer, por favor, capítulo 17, pero solamente el versículo 11, y vamos a enfocarnos en esas palabras en donde Él nos está describiendo cuál era el propósito que Dios ha tenido desde el principio de la creación hasta el día de hoy, y lo seguirá teniendo pues para toda la eternidad. Fíjate lo que dice el versículo 11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esa unión que Dios quiere para que seamos uno con Él, pues tiene muchos puntos que son importantes que tenemos que analizar. ¿Qué significa hacer una unidad con Jesucristo? ¿Qué significa tener esa pues relación tan estrecha con Jesús, para que Jesucristo nos pueda hablar y nos pueda decir de una manera maravillosa lo que Él quiere? Esa unión Dios la planeó desde el principio de la creación. Y para eso vamos a estar viendo varios versículos de la Biblia en donde, si desde el principio de la creación Él estuvo pensando en una unidad entre Él y nosotros. ¿Te acuerdas que hemos estado platicando de Apocalipsis 3:20, en donde Él nos decía: oye, déjame entrar, estoy a la puerta tocando ahí a tu corazón y quiero entrar para darte una vida nueva, para regalarte una relación estrecha conmigo? Si tú recuerdas el versículo, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esa unión que Jesucristo quiere hacer con cada uno de nosotros, esa unión específicamente tiene un propósito maravilloso, y ese propósito maravilloso lo dejó plasmado porque incluso desde Génesis, en capítulo 2, versículo 24, nos describe cómo Él planeó en el hombre, pues que aprendiéramos desde el principio de la creación, que aprendiéramos a hacer una unidad. Y vamos a leer Génesis 2:24, y si tú recuerdas esos versículos cuando está Dios prácticamente creando al hombre y le crea a Eva, vamos a leer el versículo para que puedan conocer específicamente cómo el mismo Jesús desde el principio le transmitió al hombre esa condición de hacer una unión. 2:24 de Génesis, 2:24. Pau, ¿nos ayudas, por favor, si eres tan amable? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Sí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa unión que Dios planeó desde el principio de la creación, y que obviamente todavía el hombre en ese momento no era capaz de entender la unión que Dios quería establecer con nosotros. Hoy, después de pues ya más de 7,000 años, 10,000 años posiblemente, pues vemos precisamente cómo el mismo Jesús, el objetivo de Jesús sigue siendo el mismo, sigue siendo el establecer esa unidad, pero ahora Dios mismo con nosotros. Y nos enseñó, por ejemplo, en este caso, al hombre le estaba enseñando que tenía que unirse, hacer una unidad con su mujer, con su esposa. Y después esa misma unidad se quiso transmitir hacia la familia, y vemos cómo hubo familias extendidas, familias de muchos hijos, y con los que se fue poblando toda la tierra, pero todos actuaban en unidad. Bueno, hoy en este tiempo nosotros somos parte de una familia en donde Jesucristo en donde Dios mismo es nuestro Padre y Jesucristo es nuestro hermano, y como hermanos y copartícipes en todo esto debemos de hacer una unidad. Entonces vamos a ver también del capítulo 17 de Juan. Vamos a releer ahora los versículos del 21 al 23 para ver la importancia que tiene esto de esta unidad que Dios habla en su palabra. Dice, si ya lo tienen, del 21 al 23, por favor vamos a leerlo. Dice: para que todos sean uno. O sea, aquí esta unión
que Dios quiere y esta conformación de unidad, podríamos decir, oye, ¿qué significa esa unión si finalmente cada uno de nosotros tenemos una propia identidad? Entonces no podríamos ser uno solito, pero sí lo que Dios quiere es que tú puedas saber específicamente que la unidad es con el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que Jesucristo entró en la forma del Espíritu Santo a nuestra vida? Y bueno, esa unión la logra hacer el Espíritu Santo. Somos independientes, somos individuos, somos personas que tienen una propia identidad, pero Dios lo que quiere es que todos seamos uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Si tú recuerdas ese versículo en donde Jesús nos dice que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y que los tres son la misma persona, esa unión que Dios quiere es que se logra a través del Espíritu Santo habitando en tu corazón, Jesucristo sentado a la diestra del Padre y el Padre mismo estando ahí en el tercer cielo, finalmente todos unidos en esta unión propia como Dios lo quiere. Él nos invita a ser copartícipes de esa unión. Y por eso dice, dice, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. O sea, algo que Dios ya te dio la oportunidad y te da pues todo lo necesario para que tú puedas hacer una unidad con el mismo Dios y entre nosotros mismos. Entonces la iglesia, lo que representa la iglesia, pues es esa unión de personas que tienen a Jesucristo en su corazón. Y al tener a Jesucristo en su corazón, en la forma del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos logra unir. Ahorita, aunque podemos estar separados por la distancia, por la cuarentena que debemos estar guardando todavía, pues Dios lo que quiere es que podamos tener esa relación con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pueda estar haciendo esa conexión entre todos nosotros, porque es fundamental. Y no nada más entre nosotros, veremos que Dios quiere que con cada persona que tiene a Jesucristo en su corazón podamos tener esa relación estrecha con las personas que conocen a Jesucristo, porque al conocer a Jesucristo tendrán la posibilidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar las enseñanzas de Dios y también de que realmente el mismo Señor pueda hacer esa unidad, para que cuando lleguemos ante la presencia, perdón por las perritas, creo que hay algo que las está ahí distrayendo, para que cuando lleguemos ante la misma presencia de Dios, que Él venga a recoger a su iglesia, pues Él recogerá a mucha gente que tenga a Jesucristo en su corazón. Y al tener a Jesucristo en su corazón, pues tendremos que hacer esa unidad con Jesucristo. Todos somos parte de la iglesia de Dios, aun cuando algunos pudieran ir a una denominación o otros a otra, pero lo importante es que el mismo Espíritu Santo es el que logra esa unidad. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjate, lo que Dios quiere es que tú puedas ser copartícipe como un miembro que se engrana perfectamente para que el engranaje de la iglesia pueda funcionar adecuadamente y todos nosotros estemos perfectamente puestos en el lugar que nos corresponde. Dice, para que sean perfectos. Y esto no quiere decir o no habla de que tú tienes que ser perfecto, porque sabemos que estamos siendo perfeccionados, y es un versículo que hemos platicado ahí en Filipenses 1:6, si ya se acuerdan. Dice que pues vamos a ir siendo perfeccionados y que vamos a terminar siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Así que si vamos a estar siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo, quiere decir que estamos nosotros en este momento, estamos siendo perfeccionados, vamos en ese proceso de ser perfeccionados. Entonces, pero Dios quiere que en este perfeccionamiento tú empieces a ser copartícipe con todos aquellos que tienen
a Jesucristo en su corazón y que puedas apoyarlos, como lo veremos más adelante en todos los versículos que estemos viendo. Si tienes las posibilidades de apoyar, de dar, de compartir con la gente que se puede encontrar en necesidad, pues que podamos hacerlo. Entonces, el punto es que tú empieces a trabajar sobre esto. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué es lo que va a hacer cuando tú trabajas en unidad con la gente? Cuando tú trabajas en unidad con la gente, finalmente el mismo Jesucristo, ¿sí?, va a lograr en esa unión con toda la gente, va a formar a su cuerpo, a su iglesia, la va a conformar y le va a poner a cada uno y le va a dar a cada uno conforme a su necesidad. Así que el amor de Dios que sigue estando y seguirá estando ahí, pues será manifiesto a tu vida, pero tendrás que saber que si esa unión Dios la planeó desde el principio de la creación y le enseñó a Adán a convivir con Eva y aún con todas las fallas que cometieron Eva y Adán, o Adán y Eva, finalmente Dios sigue trabajando sobre la misma situación, el formar esa unidad. Y vamos a ver algunas características de cómo debe de ser esa unión, por ejemplo, en el matrimonio. Vamos a leer, por favor, Efesios 5, del 23 al 30, y vamos a ver que Dios nos da aquí, pues, algunas enseñanzas de cómo deberíamos de estar actuando en nuestro matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Efesios capítulo 5, del 23, Efesios 5, del 23 al 30, por favor, si nos ayudan entonces, o si alguien nos quiere ayudar con 23 del 25, del 23 al 30, por favor. Por favor. Efesios 5. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjate cómo, bueno, y el 31 nos recuerda el versículo precisamente de Génesis, que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, finalmente, cuando tú ves precisamente lo que Dios nos deja aquí, la enseñanza, lo que Dios quiere, bueno, a muchos nos llama la atención como varones, la parte que describe aquí en donde habla de la sujeción de la mujer a el hombre, ¿verdad? Y pues eso nos puede encantar a nosotros porque casi a veces podríamos considerar que la mujer tiene que estar ahí sumisa y toda aplastada, pero pues realmente Dios no describe eso aquí, sino aquí nos da una enseñanza clara de cómo debe de ser esa unión. Fíjate, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. ¿Qué significa esa sujeción? Esa sujeción no significa que la mujer vaya a ser una esclava del hombre, significa que debe de estar unida, estrechamente unida con su marido para ser una sola persona. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, van a dejar de ser dos para ser uno, tienen que actuar en unidad.
Ahora, pensando en el Espíritu Santo y nosotros, pues lo que Dios quiere es que actuemos en esa unidad con el Espíritu Santo. Es exactamente la misma situación. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo, y su objetivo sigue siendo el mismo. Y trabajar sobre la unidad, y por ejemplo en el matrimonio, hay cosas aquí de lo que estamos leyendo de Efesios, en donde Él nos está enfrentando, porque fíjate lo que dice maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A todos los varones, pues Dios nos está dando una instrucción muy específica, que debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo se entregó por la iglesia, y ahora tú como esposo tienes que entregarte por tu esposa. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces te deja una responsabilidad, compartir a través de la palabra enseñanzas claras en donde Jesucristo pueda verdaderamente hablarte de una manera particular, al punto que te pueda guiar, y de ahí estar mostrándote su camino, que pueda estar realmente diciéndote lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, por qué lo tienes que hacer. Y un punto que es muy importante, dice que tienes que amar a tu esposa. ¿Y qué significa amar a tu esposa? Amar a tu esposa tiene muchas implicaciones. Entregarte por ella, dar todo a tu vida por la vida de tu esposa. Eso es lo que Dios está diciendo aquí, para que tú puedas presentar a tu esposa sin mancha. ¿Sí? Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Si tú cuidas tu vida, si tú cuidas tu cuerpo, también estarás cuidando la vida de tu esposo, de tu esposa, independientemente de cualquiera de los dos que sean, recordando que la unión es tanto del hombre como la mujer, y de la mujer al hombre. Ambos deben de hacer una unidad y se deben de amar. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. O sea, la responsabilidad del hombre es sustentar a la mujer, cuidarla, como también Cristo a la iglesia. Entonces, Dios nos empieza a descubrir aquí puntos muy importantes de lo que implica esa unión. Y esa unión es porque todos somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, todos somos parte del mismo equipo. Y Dios lo que nos está enseñando es a ser parte de ese equipo, a ser parte de esa unidad. Y si tú quieres que Dios sea parte de tu vida, Jesucristo lo único que hizo es limpiarte totalmente, entrar a tu vida. Y imagínate la grandeza del poder de Dios actuando para que pudiera limpiar todo tu corazón, darte una segunda oportunidad, hacerte una nueva criatura, y ahora en esa nueva relación que Él quiere contigo, quiere hacer una unidad contigo para que tú seas uno con el Espíritu Santo, uno con Jesucristo y uno con el Padre. Y si todos debemos de ser y hacer esa unidad, pues tú tienes que estar listo, dispuesto a ser parte de esa unidad. Esto no depende de Dios, esto depende de ti. Si tú quieres, puedes ser parte de Él, pero si no quieres, vamos a leer Mateo 12:25. El anhelo de Dios es que seamos una unidad, pero tú también tienes otras posibilidades, y allá dependerá de ti, ¿verdad? Porque las consecuencias que puedes cargar con esto, pues serían terribles. Pero vamos a leer Mateo 12:25, por favor. Mateo 12:25, si alguien me ayuda. Sí, Mateo 12:25. ¿Me ayudas, Julia, por favor? Sí. Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí nuevamente Dios nos ubica y nos da prácticamente lo que puede pasar
por ejemplo, en un hogar que está dividido, el hombre por un lado, la mujer en otro lado, pues aquí dice claramente lo que le sucedería a esta familia, ¿verdad? Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Cuando tú no estás haciendo una unidad en tu matrimonio, pues tu casa va a tener una cantidad de conflictos terribles. Lo mismo sucede con la iglesia, si la iglesia está dividida, y podríamos decir, oye, pero ahorita la iglesia está dividida. Bueno, tú no lo sabes realmente. Finalmente todos tienen, los que conocen a Jesucristo, los que son parte de la iglesia, y esto no estoy hablando de denominaciones religiosas, sino estoy hablando de la relación que puede tener una persona con Jesucristo. Todo aquel que tiene una relación específica con Jesucristo, que tiene a Jesucristo en su corazón, será parte de la iglesia y fue llamado para ser un miembro de la iglesia para una función particular. No, entonces no importa la denominación, sino qué está permitiendo esa persona hacerse parte de ese cuerpo, parte de esa unidad y que pueda seguir viviendo para Jesucristo. Por ejemplo, muchas veces tu mano sí puede tener contacto con tus pies, ¿sí? Pero tus pies a veces no puedes rascarte la nariz con el dedo del pie, ¿verdad? Costaría un poco de trabajo. O con la rodilla, bueno, habrá algunas personas que lo puedan hacer, pero pues hay puntos de nuestro cuerpo que no se tocan unos a otros y aún así son parte del cuerpo. Bueno, aquí nos dice, todo reino que pues está dividido, pues no va a prevalecer. O sea, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es cierto que en la actualidad pues tenemos lamentablemente una tasa de divorcios muy grande y esta tasa de divorcios se debe precisamente a que no se logró hacer la unidad. Pero no es porque Dios no quisiera que se diera esa unidad, sino es por el pecado del hombre que logra que se rompa esa unidad. Por ejemplo, tenemos una condición en donde pues, los hombres que son muy lábiles a la vista, pues evidentemente pueden caer muy fácilmente en el pecado de la codicia, del adulterio, de la fornicación, y la mujer también le sucede, pero esta situación se da porque decidieron no ser parte de esa unidad que Jesucristo quiere que tengamos. Así que un verdadero esposo va a estar siempre checando qué está sucediendo con su esposa, velando por ella, santificándola. Y para eso nos vamos a apoyar de otro versículo en Judas, versículo 20 de Judas. Recordemos que el libro de Judas solamente tiene un capítulo, así que podemos buscar el libro de Judas, está casi al final de las escrituras. Dice el versículo 20, ¿sí? Judas 20 dice así, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santidad fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué debemos de hacer? Tenemos que estar edificando. Tu mujer tienes que edificar a tu esposo, tu varón tienes que edificar a tu esposa para conformar esa unión. O sea, tenemos que ir creciendo. Cuando están el matrimonio, la pareja que está en esa unión, pues los hijos van a poder ir creciendo, edificándonos cada uno en lo que Dios quiere. Así que tu función dentro de esa unión es estarnos edificando. Pero ahora también en la iglesia sucede lo mismo. Hay creyentes que ya tienen algo de tiempo, pues tienes la obligación, digamos, aunque Dios no nos obliga a nada, pero sería pertinente que tú tomaras esa decisión de edificar a los que están a tu alrededor, de poder compartir con ellos lo que Dios les quiere decir. Muchas veces todos tenemos necesidad, incluso tu pastor puede tener alguna necesidad y a lo mejor sería conveniente que tú llegaras con un versículo que Dios te mostró y se lo pudieras compartir y compartirle la enseñanza y tu pastor poder aprender de esa enseñanza que te ha sucedido por haber tenido una relación estrecha con Jesucristo. Al haber estado en esa unidad con el Espíritu Santo, puedes incluso poder edificar pues con la gracia que Dios derrame en tu vida, incluso a tu pastor. Así que puedes compartirnos ampliamente lo que Dios ha venido haciendo en este tiempo en tu vida. Entonces recordemos que todos absolutamente somos guiados por el Espíritu de Dios y todos somos guiados porque somos o pasamos a ser
hijos de Dios, según lo que dice en el Evangelio de Juan, versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Si tú te acuerdas, si lo quieres buscar, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y pues Él nos dice que más a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a tu vida, establece esa relación de unidad contigo. En ese momento, por haberlo dejado entrar, te conviertes en hijo de Dios, y al ser hijo de Dios, ahora tenemos que estar en unidad con el Espíritu Santo, con Dios Padre, y también con Jesucristo y con toda la iglesia, con todos aquellos que somos parte de la familia de Dios, parte de la familia, parte de la iglesia, que pues por el hecho de haber recibido la salvación que Jesucristo nos ofreció cuando Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Entonces, cada uno de nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a leer Romanos 8:14 para que veas que realmente el propósito de Dios, lo que Él quiere, es que tú puedas ser guiado por Dios, por el Espíritu Santo, para que puedas conformar esa unidad. Vamos a leer 8:14 de Romanos, por favor. Romanos 8:14. Si alguien me ayuda, por favor, 8:14. Sí. Por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si tú actúas así como lo dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, si tú eres un hijo de Dios, tú vas a ser guiado por Dios. Pero pues para que puedas ser guiado por Dios, tienes que escuchar lo que dice las Escrituras. Y hoy nos está hablando Dios de que tienes que hacer una unidad con Él. Y vamos a ver, por favor, Efesios 4, del 3 al 6. Y vamos a ver que ahí Dios nos describe justo cómo debemos de guardar esa unidad en el Espíritu. Efesios 4, el versículo 3 al 6, por favor. 4 del 3 al 6 del libro de los Efesios. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, imagínate lo que nos está diciendo aquí el mismo Jesucristo. Tenemos que estar solícitos, como dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad en el Espíritu, para que seamos parte de ese cuerpo, de ese Espíritu, para lo cual también fuimos llamados. O sea, tú fuiste llamado. ¿Te acuerdas que Jesucristo llamó a la puerta de tu corazón? Te dijo, déjame entrar, y fuiste llamado para ser parte de esa unidad que conformamos toda la iglesia. Y como la conformamos toda la iglesia, pues Dios lo que quiere es que seamos uno específicamente con Él, con un Señor, con una fe, con un bautismo, con un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando Él dice y en todos, aquella persona que decidió dejar entrar a Jesús, Dios mismo está en él. Así que tú tienes una garantía en estos momentos de que Jesucristo puede hacer un gran milagro en tu vida por el hecho de estar Dios en tu corazón. Ahora haz una unión con Él y déjate guiar por Él para que sepas lo que tienes que hacer y recibir de Él todo lo que tú necesitas en esa unidad. Él anhela que tú estés trabajando en unión con Él para que puedas estar compartiendo y siendo copartícipe de todo lo que está sucediendo con tus hermanos alrededor del mundo. Vamos a leer, por favor, Efesios 4:13, del mismo capítulo de Efesios, pero ahora vamos al versículo 13. Y fíjate lo que dice el versículo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, hasta que todos lleguemos. Dios quiere que tú llegues a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, que tú llegues a esa plenitud de Dios actuando en tu vida. Y si tú vas por ese camino de llegar a la plenitud de la gracia de Dios, de la plenitud de Cristo, y estás lleno totalmente, y el otro que está a tu lado está lleno totalmente, y el otro que está lleno totalmente, vamos a lograr conformar esa unidad de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo anhela, para que cada uno de nosotros, haciendo Él su voluntad de nosotros, como nos lo dice en Hebreos. ¿Te acuerdas que en Hebreos 13 nos describe claramente que Él es el que quiere hacer en nosotros todas las cosas? Bueno, pues que tú lo dejes hacer en ti, esa unidad, hasta que todos lleguemos a ser, ¿sí? O a estar en esa unidad de fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que la plenitud de Dios se manifieste en tu vida. Entonces, vamos a ver cómo nos da instrucciones Dios para conformar ese mandamiento. Vamos a leer Juan 13:34, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Y aquí, pues Dios nos va a empezar a mostrar cosas que a veces fallamos y fallamos muy frecuentemente. Vamos a leer 13:34 del Evangelio de Juan. Vamos a ver cuál es el mandamiento que Dios nos da. Un mandamiento, el 11º mandamiento, en donde Dios nos describe de una forma muy clara lo que debemos hacer. ¿Sí? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este amor que Dios quiere establecer en tu vida es para ti. Primero te llenas del amor de Dios en tu vida. Dios te da el amor necesario para amarlo a Él. Ese amor necesario que ya se satura con lo que Él te da, te lleva a amar a los que están a tu alrededor, amar a tu prójimo, amar al que está a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, pero también puedes seguir aumentando y abundando más hasta que puedas ir también y ser copartícipe de todas las aflicciones que pueden estar pasando muchos de tus hermanos en el mundo. Y aquí pues es la parte esencial que tú tienes que estar viendo. Ese mandamiento nuevo que Él nos deja, en donde debemos de amarnos los unos a los otros, implica que no nada más es el que está a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, tu papá, tu mamá, sino también incluso a tus enemigos. ¿Cuántas veces esa unidad que Dios quiere que tengas aún con tus enemigos, que los puedas amar, que puedas orar por ellos, que puedas pedirle a Dios, que seguramente si son tus enemigos y te han declarado la guerra es porque seguramente no conocen a Jesucristo y son parte del enemigo, pero aún así Dios quiere que ames a tus enemigos. ¿Te acuerdas cuando Dios le decía a Jonás que fuera a predicarle a Nínive, al pueblo enemigo? Dios quería llenar de un profundo amor a Jonás para que Jonás pudiera ir y compartir con su pueblo, con el pueblo enemigo, la bendición que Dios le quería dar, de poderlos rescatar de un juicio terrible que los iba a destruir. Hoy, en tu vida y en mi vida, Dios nos está haciendo ese llamado para que tú puedas ir y puedas compartir del reino de Dios, puedas compartir del amor y de la voluntad de Dios para que Él pueda llenarte, saciarte, estar plenamente saciado en tu hogar, compartir con tu esposa ese amor, amarla profundamente y después con tus hijos y después adicionalmente con toda la gente que está a tu alrededor, incluyendo también pues a tus enemigos. Vamos a leer por favor Romanos capítulo 14, versículos del 17 al 19. Vamos a leer cómo Dios quiere que vayamos incluso pues, con nuestros enemigos y que podamos mostrarle parte de este amor. Romanos 14 del 17 al 19. Si alguien ya lo tiene, por favor y me ayuda.
Romanos 14 del 17 al 19, por favor. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hasta el, ¿Hasta qué? hasta el 19, por favor. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un problema ahorita con tu esposo, con tu esposa, pues ¿qué nos dice aquí? Dice que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, tu propósito en el hogar es que puedan estarse edificando en lugar de tener conflictos. Yo sé que con esto de la cuarentena y donde nos han obligado precisamente a estar más en nuestros hogares, puede haber conflictos por las situaciones de las personalidades, de distintas cosas que pueden estar pasando en tu vida, en tu corazón. Pero pues aquí nos va diciendo Dios, ay, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir edificándote y contribuyendo a la paz, en lugar de tener pleitos con tus hijos que pueden estar ahí sufriendo por esta pues cuarentena, en donde no pueden ni salir al parque, en donde no pueden ir a las plazas, a los centros comerciales, pues que puedas ser copartícipe con ellos y poder estarlos edificando para que puedan estar en paz, porque bueno, los conflictos que se pueden dar por esta cuarentena son muchos en el hogar, pero cuando tú contribuyes a la paz, haciendo la verdadera unidad en Jesucristo, podrías estar haciendo un altar familiar en tu hogar y que ese altar familiar pueda darle paz a tus hijos, paz a tu esposa, paz a ti como varón, o incluso, bueno, en el caso de las mujeres también paz a las mamás, o en que sea en los hogares que nada más hay un padre, pues igual, que puedan estar en paz y que se pueda edificar esa unión. Así que Dios mismo nos habla de cómo Él quiere que seamos copartícipes con Jesucristo y Jesucristo nos pueda unir al punto que podamos recibir de parte de Él la gracia necesaria para estar viviendo en paz aún con nuestros enemigos. Vamos a leer Primera de Corintios 1:10, por favor. Primera de Corintios, unas páginas después, 1:10 de Primera de Corintios, por favor, si alguien me ayuda. Por favor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjate, la invitación de Jesús sigue siendo la misma, desde Génesis hasta el día de hoy sigue siendo la misma, que estemos siempre unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando tú compartes contigo, compartes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el vecino, con el compañero del trabajo y estás compartiendo en una misma mente, o sea, estás compartiéndoles la mente de Cristo y todos tenemos la mente de Cristo, aquellos que hemos conocido a Jesucristo, entonces nos dice, y aquí nos habla de que de ser perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Jesús lo que quiere al conformar esta unidad contigo es bendecirte, porque el hacer esa unidad con Dios es lo que te va a llenar de gozo, de paz, de amor y de que Él pueda hacer todo en tu vida lo que tú necesitas. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 12 al 13. Y ahora, con base en esto, en todo lo que hemos estado viendo dentro de la iglesia, Dios quiere también que seamos copartícipes de ese cuerpo que es la iglesia, para que nos presentemos delante de Dios cuando sea el momento, aprobados delante de Él. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 12 al 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Sabes?
al tú haber aceptado al Espíritu Santo en tu vida, finalmente eres parte de ese cuerpo que Dios quiere que seamos uno. O sea, no importa tu condición, no importa raza, no importa credo, no importa nada. Lo que importa es que tengas a Jesucristo dentro de tu corazón y en ese momento eres parte, eres unidad de Él. Y dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, o sea, no importa. O sea, y aquí estamos hablando de gente que tal vez puedas tener vecinos que puedan conocer a Jesucristo o incrédulos. Pues bueno, si tú estás actuando en esa unidad con el Espíritu Santo, al incrédulo le vas a poder compartir de la salvación de Jesucristo, al que puede ser compañero tuyo, vecino, a lo mejor de otra denominación religiosa, pues que lo puedas exhortar, que le puedas compartir, que puedas bendecir su vida a través de lo que Dios te está diciendo. Así que vamos al versículo de 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11. Vamos a ver que Dios quiere realmente que tú puedas tener un profundo gozo y que puedas estar siendo perfeccionándonos unos a otros y consolándonos unos a otros para que actuemos en un solo sentido. Vamos a leer capítulo 13, versículos el versículo 11, por favor, dice, así nos ayudas, Julia, por favor. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O sea, imagínate, ¿te acuerdas lo que veíamos cuando Jesucristo en esa oración maravillosa que nos dejó, en donde Él está intercediendo por esta unidad, nos está diciendo, mira, es que es muy importante hacer esa unidad y por eso nos está exhortando a conformar esa unión con los incrédulos, con los creyentes, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. O sea, esa unidad es fundamental. Cuando Jesucristo, estando dentro de tu corazón, te lleva a ser partícipe de esa unidad, los problemas empiezan a resolverse. Todo empieza a caminar y avanzar adecuadamente en tu vida. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La unión que Jesucristo quiere contigo te va a llevar a estar en paz, a que vivas en paz, a que vivas en amor, lo que tanto tú y yo necesitamos. Pero, ¿qué tenemos que hacer con nuestra esposa? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? ¿Qué tenemos que hacer con gente de la iglesia? Vamos a leer, por favor, Efesios 4, del 13 al 15. Por favor, Efesios 4, del 3 al 6. Efesios 4:13, por favor. ¿Ese o 3? 4:13 de Efesios. No, perdón, ese ya lo leímos hace ratito, perdónenme la vida. Colosenses 13, del 13 al 15, perdón, leí mal la cita. Colosenses 13, del 13 al 15, por favor. Colosenses capítulo 3, del 13 al 15. Fíjate que esto es una invitación para que tú, precisamente en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos y con tus vecinos, con la gente de tu trabajo, puedas estar adecuadamente. Vamos a leer 3 del 13 al 15. ¿Qué es lo que dice? Por favor, ¿me ayuda alguien? O se los leo yo. A ver. Dice, soportándoos unos a otros. Híjole, aquí algo que es importante. Dice, soportándonos unos a otros. Yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto soportas tú pues las malas actitudes de tu esposa o las malas actitudes de tu esposo o las malas actitudes de tus hijos? A veces cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Evidentemente, como cuesta mucho trabajo, tus primos, tus primas, tus sobrinos, tus sobrinas, el vecino, el compañero de trabajo, el jefe, o sea, y dice aquí, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Cuántas veces te has ido a dormir
cargado de rencor, de resentimiento, porque te hicieron, porque te dijeron, porque te maltrataron, cuando realmente dice perdonándonos unos a otros. Dice, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí es algo que pues es importante dentro de los hogares, dentro de la familia, con tus hijos, con tu esposa. Pues lo que Dios quiere es que tú puedas perdonar, que tienes que edificar a tu esposa. ¿Cómo puedes edificarla cuando ella te está pues agrediendo o cuando él te está agrediendo? Pues tú tienes, al perdonar y estar orando y haciendo unidad con él, Dios realmente hace un profundo trabajo en tu vida, y por eso dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Esa unidad que Jesucristo quiere contigo tiene que ser vestida del amor, vestido del amor. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando el Señor te llena de su profundo amor, eres capaz de perdonar, eres capaz de hacer unión, eres capaz de poder recibir de parte de Él la paz que tanto necesitas, el amor que tanto necesitas y el gozo que tanto necesitas. Y fíjate lo que dice el versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Te acuerdas que Jesús le agradecía a su Padre por todo lo que estaba sucediendo, aún las adversidades? Bueno, cuando tú tienes adversidades, cuando tú tienes algún conflicto, cuando tú tienes alguna situación, pues tú fuiste llamado a ser parte del cuerpo de Jesucristo. Y en esa condición, Dios mismo puede llegar y cuidarte y guardarte y sacarte adelante y en victoria en las circunstancias que puedas estar pasando. Pero es necesario que estés agradecido. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestro corazón, a la que asimismo fuiste llamado. La paz de Dios gobierne en vuestro corazón. ¿Quién está gobernando en tu vida en estos momentos? Si es Dios y es esa unión con Él, vas por buen camino y te felicito. Pero si no, si has causado división entre tú y Dios por causa de tus pecados, sufrirás las consecuencias de tus malas decisiones. Dios no puede obligarte, pero sí te puede decir que si tú estás en unión con Él y que Él gobierne en tu vida, en tu corazón, la paz de Dios estará en ti. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, ¿sí? Así que de ti depende el que puedas estar experimentando esa paz, haciendo unidad con la gente de la iglesia. Por ejemplo, con la gente de la iglesia puedes encontrarte a alguien que pueda tener algún problema de manera particular, pueda tener escasez, pueda tener una situación complicada de salud, y pues hacer unidad con esa persona. Puede ser que puedas estar orando por él, y si tienes la posibilidad de apoyarlo económicamente, o puedes apoyarlo pues emocionalmente, puedes apoyarlo de cualquier manera, pues el que tú lo apoyes, estás haciendo unidad con él, y al hacer unidad con esa persona, podrás recibir de parte de Dios y estar siendo parte de Dios en esa unidad con el Espíritu Santo, porque Él quiere que transmitas esa paz que gobierna tu corazón. No te puede obligar Dios, eso es cierto. De ti depende que tú quieras dejar que Él trabaje en tu vida, ¿sí? Así que tú tienes que empezar a trabajar en lo que hay en tu corazón, en lugar de tener rencor, resentimiento por algo, aún por tu padre, si te ofendió, si te agredió, si te lastimó, por tu hijo, por tu madre, o por quien sea que te haya lastimado, que te haya afectado, el ir y perdonar, y pues que puedas empezar a trabajar en un corazón para que Dios, a través de su paz, gobierne en tu corazón y puedas ser copartícipe del cuerpo de Jesucristo. Vamos a leer, por favor, Primera de Tesalonicenses 5:13. Y pues para que tú veas ahí que cuando tú tienes en mucha estima y amas por causa de Dios, Dios pues va a darte esa paz que Él tanto tiene para ti. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:13. Dice, y que los tengáis en mucha estima
y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea, tienes que tener paz entre toda la gente. De nada te sirve estarte peleando por si hicieron, por si no hicieron, por si dejaron de hacer, en fin. A ti no te conviene. Tú tienes que estar en paz con tus hijos, en paz con tu esposa, en paz con tu esposo, en paz con tus hermanos, en paz con la gente de la iglesia, en paz con tu jefe, en paz con tus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque al estar en paz y al tenerlos en mucha estima, tú vas a ser edificado en el cuerpo de Jesucristo y vas a crecer con base en esa relación que Él quiere. Recuerda que en el campo del Señor hay muchas ovejas, y esas muchas ovejas, y que pueden ser de otros rebaños, pues independientemente de que sean de otros rebaños, tú tienes que amarlas. Vamos a leer Juan 10:16, por favor, ¿sí? Y el mismo Jesucristo nos da la respuesta. Así que no importa de dónde sea, cómo sea, qué esté haciendo, qué no esté haciendo, tu propósito es amarlos, compartirles la paz, haciendo unidad con la gente de la iglesia, haciendo unidad con tus hijos, haciendo unidad con tu esposo, con tu esposa, para que en esa unión tú puedas ser fortalecido, puedas crecer. Dice Dios en la Biblia, dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe jamás. Si tú unes 2 cuerdas y las unes haciendo una unión de 3 dobleces, esa unión nunca se va a romper. El primer nudo, el primer punto de esa unión es el mismo Dios. En un matrimonio, por ejemplo, recordando un poco lo que sucede en los matrimonios, en muchos matrimonios, que se utiliza un lazo, ese lazo que une a una pareja, si no es Dios quien está uniendo esa pareja, ese lazo termina rompiéndose. Pero cuando es de Dios, dice, cordón de 3 dobleces no se rompe jamás. Pero bueno, independientemente de quién sea, de cómo sean, de dónde esté, la gente con la que compartes, con la que convives, pues tú tienes que saber lo que dice aquí en Juan 10:16. Si alguien me ayuda, por favor, con Juan 10:16. Sí, por favor, ¿quién? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, finalmente, un día Dios nos va a juntar, Dios nos va a unir. Y en ese momento en el que Dios nos una, como toda la iglesia, pues igual, si te tocó a ti hacer el talón, pues adelante, disfruta la función que Dios te deje. Si Dios te puso como cabello o como la cana de tu cabeza, pues adelante. O sea, lo importante es que tú seas copartícipe del cuerpo de Jesucristo. Así que sí, hay otras ovejas. Y aún esas ovejas que no conocemos, tenemos que amarlas y disfrutar y hacer unión con ellas, ¿sí? Fíjate que es como en el libro de los Hechos nos pone un ejemplo de esa unidad dentro de la iglesia. Hechos capítulo 4:32. En un principio, cuando Jesucristo pues dejó este mundo prácticamente, para regresar y sentarse a la diestra del Padre, y que un día vendrá a recogernos y después vendrá a reinar acá por 1000 años, pues bueno, en ese tiempo, en el tiempo en el que Él estuvo acá y dejó a los discípulos de aquel tiempo aprendieron algo muy particular. Fíjate lo que dice en capítulo 4, versículo 32 del libro de los Hechos. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. ¿Sabes? Como hace rato que te comentaba o te compartía, si tienes la posibilidad de ayudar a alguien, o sea, pues ayúdalo, comparte de lo que Dios te ha dado. O sea, en aquel tiempo, dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Si Jesucristo ya está en tu corazón, tienes que actuar como Jesucristo actuaría, de un solo corazón, de una sola alma, en una sola unidad,
apoyándonos los unos a los otros ante cualquier situación que pudieran estar pasando cualquiera de nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 5, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjate cómo dice Dios, ¿no? Si ya llegaste al versículo, dice, así nosotros. Está hablando de ti y está hablando de mí. Así nosotros, siendo muchos, y sí, hay muchos, incluso de muchas religiones, de muchas denominaciones que podrían tener. Lo importante es que tengan a Jesucristo en su corazón. Obviamente nosotros no tenemos manera de saber si Jesucristo está en su corazón o no, pero sí podemos ver los frutos, y recuerda que el árbol por sus frutos se conoce. Si alguien está hablando de Jesucristo y está viviendo como Jesucristo, seguramente conoce a Jesucristo. Pues no, así dice aquí que somos uno, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, incluso si no conoces a las personas, ¿sí? En tu vida, en mi vida, puede haber conflictos, puede haber situaciones, pero recuerda, tenemos que perdonar, tenemos que exhortar, tenemos que compartir, tenemos que edificar, porque esta es la voluntad de Dios para contigo y para conmigo, que podamos ir edificándonos en un cuerpo cada uno y que vayamos avanzando todos. Y si uno se queda atrás, pues ve, apóyalo, ayúdalo, no permitas que se quede, sino síguelo edificando, sigue compartiendo con él para que pueda crecer en el mismo ritmo que Cristo quiere que vayamos creciendo. Vamos a leer 1 Corintios 12 del 25 al 27. ¿Sí? 12 del 25 al 27. Si alguien me ayuda, por favor, para que lo podamos compartir. Capítulo 12 de 1 Corintios, del 25 al 27. ¿Sí, por favor? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ok. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. ¿A qué cuerpo está hablando? Por ejemplo, podríamos hablar del cuerpo familiar. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, ¿sí? O sea, quiere decir que no tiene que haber conflictos cuando tú estás unido y edificándote con tu familia. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos ocupemos precisamente en estar siendo edificados unos con otros dentro del cuerpo, pues, si es el familiar, pues en el familiar. Si es en la iglesia, pues en la iglesia. Si es con todas las iglesias, pues con todas las iglesias. Pero tú tienes que ir conformando eso sin que haya desavenencias de tu parte. O sea, tú no tendrás la posibilidad, no deberías de permitirte nada en tu vida que pueda llevarte a estar fuera de la voluntad de Dios. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, fíjate cómo es la instrucción, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sabes? Tú eres un miembro de Jesucristo. Si tu esposa conoce a Jesucristo, es un miembro de Jesucristo. Si tus hijos conocen a Jesucristo, son miembros de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo. Si la gente que está a tu alrededor, algunos conocerán, otros no conocerán, pero los que conocen a Jesucristo son miembros del cuerpo de Jesucristo. Entonces no te des, ahora sí que, más bien, pues no le des oportunidad al pecado para que haya desavenencias en tu vida. Deja que el Señor verdaderamente cambie tu vida. Deja de que el Señor pueda hacerte unión con Él para que no haya desavenencias en tu vida. Vamos a leer Gálatas 3:28. Y en 3:28 pues ya nos dice, ya para ir concluyendo el estudio, nos dice prácticamente que pues no hay judíos,
No hay griegos, no hay esclavos, no hay libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tú eres uno si Jesucristo está en tu corazón. Eres uno con Dios, eres uno con Él. Y si eres parte de ese cuerpo de Jesucristo, pues imagínate lo que Jesucristo puede hacer en tu vida, haciendo unidad en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con el medio que te rodea, con tus vecinos, con la gente de tu trabajo. O sea, hacer unidad con la iglesia también. Si alguien lo quiere leer, por favor, Gálatas 3:28. Sí, si alguien me ayuda. A ver, Lucha, por favor. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sí. Vamos a leer ahora ya nada más para concluir, como les decía, Filipenses 1:27, por favor. Filipenses, está unas páginas después ahí, Filipenses 1:27, por favor. Sí. Y fíjate cómo Él nos da la instrucción. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Por favor, Pau, si eres tan amable. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que dice aquí? Que tenemos que estar unánimes, que tengamos que estar unidos con Él precisamente, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Si tú eres esa persona que decidió vivir para Jesucristo, vive con la gente con la que estás a tu alrededor, en tu familia, como una persona que está siendo guiada por Jesucristo. Compórtate como es digno del Evangelio de Cristo, haciendo unidad con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. O sea, haz unidad con el mismo Jesús, con el mismo Espíritu, para que Él pueda bendecirte de tal forma que siempre, pues, Él pueda darte lo necesario en tu vida y bendecirte abundantemente. ¿Sí? Vamos a leer capítulo 2 de la misma página de Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Fíjate lo que dice: por tanto, o sea, ya después de todo esto que hemos estado escuchando, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y bueno, o sea, qué impresionante, ¿no? Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad el gozo que Jesucristo experimenta cuando tú vives guiado por el Espíritu Santo, haciendo unidad en tu casa, en tu familia, en la gente, con tu trabajo, en la escuela o en donde tú te encuentres. Haciendo unidad en el Espíritu, recibirás la consolación necesaria. Así que Dios te bendiga mucho. Deja que Jesucristo haga verdaderamente esa unión contigo. Eres parte del cuerpo de Jesucristo. Sé copartícipe con el cuerpo de Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho y gracias por estar aquí en su iglesia Dios Padre. Vamos a dar gracias para que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Dios bendito Padre, muchas gracias por permitirnos pues tocar ahí a nuestra vida, por hablarnos, por decirnos lo que necesitamos.
Gracias porque tú nos invitas a poder ser partícipes de esta unión contigo. Gracias por haber entrado a nuestra vida. Gracias por pues que tú estás ahora mostrándonos lo que debemos de hacer, actuando en unidad contigo para estar en unidad con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con la gente que está a nuestro alrededor nuestro, y ser copartícipes de las necesidades que cada uno, incluyendo a los de la iglesia, podamos tener. Padre, tú eres el único que tiene un propósito para nosotros, que la paz que tú tienes pueda inundar nuestras vidas, pueda guardarnos, pueda llenarnos y podamos ser esa unión contigo y con toda la gente que te conoce. Padre, tú vienes pronto por nosotros y un día vamos a estar todos unidos como partes del cuerpo de Cristo, como parte de esa iglesia por la que tú pagaste, y vamos a ser uno contigo, Padre. Así que bendice nuestras vidas y llénanos de tu amor, de tu gozo, de tu paz y de toda tu bendición. Todo esto te lo rogamos, no porque lo merezcamos, sino porque Jesucristo lo hace posible, y en su nombre te lo pedimos. Amén. Pues muy bien, pues que Dios los bendiga mucho. Mediten un poco en esto de hacer unidad con los que están a tu alrededor, en tu casa, en la iglesia, e incluso con los incrédulos que pueden ofenderte, pueden agredirte. Pues tienes que amarlos, búscalos, ámales, háblales del amor de Jesucristo y haz una unidad con Jesucristo, compartiendo de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Que Dios los bendiga mucho y nos escuchamos la próxima semana. Bye.